luz que pueda permitir que el bolo fecal pueda continuar su tránsito hasta la válvula ileocecal, el recto y su salida a través del ano. Entonces, esta obstrucción intestinal, en el supuesto que no pueda resolverse a través de un enema, tiene que resolverse quirúrgicamente, ¿no? Y ahí viene lo que llamamos nosotros la colostomía, ¿no? Se hace una sección del colon y la parte más distal se coloca en una apertura hacia la piel, que es por ahí donde va a botar sus heces fecales, ¿no? Por eso que existen las bolsas de colostomía, ¿no? Son unas bolsas que se adhieren a través de un pegamento circular, a través del hueco de colostomía, para permitir, de alguna manera, no se incomode el paciente cuando está con otras personas a ese olor fétido que puedan tener las heces, ¿no? Pero en algunos casos, a través de la colocación de enemas, se puede resolver esta obstrucción intestinal, ¿no? Ahí sí, bien, gracias y felicidad cuando se resuelve a través de esta vía, evitando, pues, primero, la intervención quirúrgica, con todos los riesgos que pueda tener. Y segundo, se evita la sección del colon y la exposición de una parte del colon hacia la piel, que es el hueco de colostomía, ¿no? No es una motivación y entramos ya a lo que es la motilidad gastrointestinal. Entonces, los movimientos principales que tienen los intestinos, incluido el estómago, son los movimientos de mezcla y propulsión. Es difícil, dice el libro texto, de que podamos diferenciar solo hay mezcla o solo hay propulsión. O sea, normalmente los dos movimientos se presentan de manera conjunta, ¿no? Los movimientos de mezcla son ondas lentas y los movimientos de propulsión son aquellos movimientos que van a dirigir el contenido o el bolo alimenticio, el quimo o la materia fecal de manera caudal en su tránsito a través de todo el trayecto del intestino delgado, intestino grueso, recto y el ano para su excreción, ¿no? La mezcla son ondas lentas. También es preciso indicar de que a lo largo de todo el tracto gastrointestinal hay una serie de esfínteres que evitan o que de alguna manera impiden el vaciamiento del quimo, ya sea el vaciamiento gástrico, el vaciamiento en el intestino. Tenemos la válvula ileocecal, que cuando estos esfínteres están cerrados, los movimientos de mezcla se hacen, ahí podríamos decir, solamente tenemos el movimiento de mezcla, ¿no? De manera, entre comillas, y de manera subjetiva. Porque a pesar de que el esfínter está cerrado y no va a continuar su trayecto, el quimo o el bolo alimenticio, el movimiento de propulsión está ahí presente, pero no se da un tránsito a objetivo, obviamente porque las puertas, vamos a llamar así, el esfínter está cerrado, ¿no? Entonces la mezcla está dada por ondas lentas y la propulsión se da a un avance de a 1 centímetro por minuto, algunos libros dicen 5 centímetros, y la propulsión está facilitada por la distensión de las asas intestinales, por la gastrina, por la colecistocinina, también por la insulina, que estimulan este movimiento de propulsión. Y acá tenemos nosotros una diapositiva en la cual vemos todo el tracto gastrointestinal, inclusive también aquí en el esófago vamos a tener movimientos de propulsión existentes, pero básicamente acá la caída puede decirse que es por efecto de la gravedad. Sin embargo, también hay movimientos peristálticos en el supuesto, por ejemplo, si el paciente está acostado, no hay gravedad, entonces tiene que haber un movimiento peristáltico que me lleve el contenido alimenticio que podría haberse quedado en alguna parte del trayecto esofágico.
todo el intestino delgado tiene funciones, ¿no? La absorción de agua, de nutrientes, absorción de electrolitos y también de almacenamiento, principalmente el estómago. Entonces vamos a los movimientos del colon. ¿Cómo se da la mezcla? A través de el músculo circular y músculo longitudinal. La circular es el músculo que está en la parte interna y la longitudinal es el músculo que está en la parte externa y que forman las tenias. Este músculo circular también que está dado por la presencia de austras, como vamos a ver en una imagen más adelante, y que están depositadas, ubicadas cada 2,5 centímetros entre una y otra, ¿no? Y acá vemos nosotros, estas son las austras, ¿no? De manera circular, son como cinturones, y tenemos acá de manera longitudinal las tenias, ¿no? Que pueden ser tres tenias longitudinales. Este movimiento de propulsión es un movimiento de masas y que está considerado a través de principalmente por el plexo mientérico. Aquí voy a pasar algunas diapositivas que se han puesto en la clase anterior del plexo mientérico y el plexo submucoso, ¿no? El plexo mientérico actúa o participa en un movimiento de masa a través de los reflejos gastrocólico y duodenocólico, ¿no? Esta propulsión, vuelvo a repetir, está estimulada por este tipo de reflejos, el gastrocólico, el duodenocólico y también hay un reflejo ileocólico, ¿no? Entonces, hay personas, sujetos que están en un restaurante, comen, inmediatamente quieren ir al baño, pero no es porque ese alimento que acaban de comer ya haya hecho su digestión a través de todo el tracto digestivo, no, sino que ese bolo fecal que ha estado contenido en el colon o en el ilio, a través de ese reflejo, se ha estimulado y lo que se elimina son restos fecales de comidas anteriores. Dice, algunas zonas de la pared intestinal sobrevienen contracciones locales de constricción cada pocos centímetros. Habíamos visto en la diapositiva anterior cada 2,5 centímetros. Estas constricciones suelen durar solo entre 5 y 30 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra trocear y desmenuzar el contenido intestinal. Y acá están los movimientos peristálticos. Miren, este es el tubo digestivo. Acá hay una contracción peristáltica que es un anillo que constriñe el tubo tratando del avance del bolo, si es intestino delgado, del quimo, bolo alimenticio, y si es el colon, del bolo fecal. Ustedes dirán, entonces, si acá yo constriño, también puede ser que se vaya hacia el otro sentido. Y sí, puede ser que se dé, pero en mucho menor cantidad, siendo la mayor cantidad la que se va hacia o en dirección hacia el ano. ¿Y por qué se va hacia el ano? Porque frente a la constricción, esta parte del intestino delgado o del intestino grueso no se relaja, como si se relaja lo que va en sentido caudal. Por eso que la mayor cantidad de tránsito frente a la constricción siempre va a ser en dirección caudal, ¿no? Esta es la onda de distensión. Dice, el peristaltismo es una propiedad inherente a muchas estructuras tubulares con músculo liso sincitial, ¿no? El intestino es, tiene músculo liso y es una estructura tubular. La estimulación de cualquier punto del intestino produce la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal, que a continuación se propaga a lo largo del tubo digestivo. Entonces,
el estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. O sea, esta distensión o relajación va a hacer que el vaciamiento siempre sea o mayormente sea en sentido caudal. Y acá están las diapositivas del doctor Vázquez de la clase anterior con respecto a la regulación nerviosa del aparato digestivo a través de dos plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Ambos van a actuar sobre el epitelio del intestino, ¿no? Este epitelio y esta regulación nerviosa tiene que ver tanto con el sistema simpático como con el sistema parasimpático. En la evocación o en la defecación, este sistema parasimpático, a través del pensamiento entérico, va a tener una significancia fundamental, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para recordar, el pensamiento entérico tiene que ver con la motilidad intestinal, que es el tema de la clase de hoy, motilidad, y el plexo submucoso, básicamente con la secreción gastrointestinal y flujo sanguíneo local. Entonces, a lo que nosotros nos interesa en esta clase es el plexo mientérico, porque es el que tiene que ver con la motilidad intestinal. Acá hay una diferenciación entre los plexos, también es una diapositiva de la clase anterior. El plexo mientérico, me voy a tocar solamente de esto, aumento de la contracción tónica o del tono de la pared, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, peristaltismo, ligero aumento de la frecuencia de las contracciones rítmicas e incremento de la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas, ¿no? Todo esto gracias al plexo mientérico. Entonces, la función del plexo mientérico en el peristaltismo. En las porciones del tubo digestivo, miren, esto es en algunos tipos de enfermedades en que congénitamente no existe plexo mientérico, hay un peristaltismo débil o nulo, ¿no? Esto nos demuestra que el plexo mientérico tiene una alta eficiencia en el peristaltismo del intestino. Además, cuando un paciente recibe tratamiento con atropina para paralizar las terminaciones nerviosas colinérgicas del plexo mientérico, el peristaltismo disminuye intensamente o cesa por completo, ¿no? Algunos medicamentos como, que son para manejar el dolor tipo cólico también tienen esa propiedad colinérgica que va a tratar de anular las acciones del plexo mientérico, no se va a mover el intestino y va a producir una relajación, ¿no? Por todo ello, para un peristaltismo eficaz, entonces se precisa de un plexo mientérico activo. Esta es una vista, miren, acá está el ilio, este es el colon, este es el ilio, el ciego, colon ascendente. Todo el contenido que está acá en el ilio es contenido líquido. Si yo hiciera una sección acá, todo este contenido prácticamente es agua, en un gran porcentaje. O sea, es líquido, líquido. Este contenido se vacía al ciego, que hay una válvula iliocecal con un esfínter iliocecal que va a permitir que cuando este ciego se llene, este esfínter se cierre y no pase más líquido a el ciego, ¿no? Hay una presión de la válvula, el libro texto dice entre 50 y 60 centímetros de agua, y esto va a permitir que aumente la presión del ciego, inhibe el peristaltismo, aumenta la presión, se cierra la válvula iliocecal. Acá vemos nosotros prácticamente todo lo que ingresa al ciego es líquido. Miren, todo es líquido. Y miren acá, todo es pastoso. ¿Qué pasó? En todo el trayecto se ha ido absorbiendo agua, ¿no? Como decimos, el colon absorbe agua. No es que absorba hacia él el agua, sino que el agua va a ir del colon hacia la sangre. ¿Ya? Eso es absorción. Absorción de nutrientes.
¿no? Porque los alimentos que hemos ingerido en duodeno y ayuno se han absorbido esos nutrientes hacia la sangre. Entonces, el colon absorbe agua, que absorbe el líquido, el agua que está acá contenida, se va a pasar a la sangre, llegando pues en su trayecto final una sustancia pastosa, una sustancia con poca agua, ¿no? El agua que llega acá puede llegar a 1500 mililitros. El agua que está acá normalmente es entre 100 y 300 centímetros cúbicos, ¿no? Y el movimiento, el tránsito de estas sustancias a través del colon, ascendente, transverso y descendente, miren, hay movimientos eh, que pueden ir hacia adelante o hacia atrás, pero ya habíamos dicho que en el momento de la constricción, la parte que está por delante de la construcción va a tener una relajación y es por eso que el contenido se va hacia adelante de la constricción en sentido caudal. Aquí en el colon transverso hay movimientos pendulares y en el colon descendente hay una caída libre, ¿no? Es una masa o un movimiento peristáltico único que lo lleva o que lleva el contenido hacia la parte final del hilio y su ingreso, disculpen, su contenido a la parte terminal del colon descendente y su ingreso al recto. Normalmente el recto siempre está vacío, ¿no? Si no, pues andaríamos con las ganas de defecar, como vamos a ver más adelante. Y hay principios y funcionabilidad de que a través del sistema nervioso se va a dar el proceso de la defecación. Entonces, miren acá todo el colon y cómo ha ido cambiando el contenido de el colon dentro de este, ¿no? Miren acá, habíamos dicho que todo lo que entra por el ilio es líquido. Se va absorbiendo agua, semilíquido, se sigue absorbiendo agua y hasta unas heces pastosas que acá lo llama papilla, ¿no? Sigue absorbiéndose agua, masa semiblanda, y se acabó la absorción, ¿no? Por eso que algunos autores dividen al colon solamente en dos partes, una superior y una inferior. En la superior, absorción de agua, y en la inferior, solamente de concentración o de almacenamiento, ¿no? Y acá están ya los elementos semisólidos, que es la forma no como se va a eliminar, porque aún se va a absorber muy poco, pero va a absorber muy pocas cantidades de agua y ya sale de manera sólida. Una mala movilidad aumenta la absorción y la presencia de heces duras en el colon transverso, lo que va a producir estreñimiento, ¿no? O sea, se absorbe mayor cantidad de agua que la necesaria. Entonces, en vez de tener heces pastosas, vamos a tener heces duras. El exceso de motilidad, o sea, el contrario, el exceso de motilidad reduce la absorción y se va a producir diarrea o heces blancas, ¿no? Facilito. Acá está lo mismo, movimientos, los movimientos que ya habíamos hablado, el hilio todo entra de manera líquida y la transformación del contenido gracias a la absorción de agua. ¿Cómo es la motilidad anorrectal? Miren, nosotros tenemos un esfínter, el esfínter anal, que tiene dos porciones, el esfínter interno o anal interno y el esfínter anal externo. Este esfínter anal externo tiene músculo estriado. Si tiene músculo estriado, quiere decir que lo podemos comandar con la voluntad. Y este esfínter interno, sistema vegetativo. Tenemos nosotros una unidad defecatoria cuya construcción o arquitectura está dada por el recto, el canal rectal y los esfínteres externo e interno, también el músculo puborectal y el músculo elevador del ano. El recto, que es una forma de S itálica,
mide más o menos entre 12 a 14 centímetros, ya habíamos dicho que siempre está vacío o mayormente está vacío, tiene una capa longitudinal externa que se entrelaza con la capa circular. El canal anal, que es una forma tubular de 3 a 4 centímetros, cuyo tiene un ángulo recto anal. Este ángulo recto anal en reposo es de 90 grados, en contracción de 70 grados y empujo, o sea, en el momento defecatorio, entre 110 a 130 grados, o sea, casi de manera recta para permitir el vaciamiento total de la materia fecal. Tenemos dos esfínteres, el externo, que habíamos dicho, músculo estriado, pertenece al sistema voluntario a través del nervio pudendo, y el interno, sistema nervioso vegetativo o involuntario. Tenemos los músculos, que son los que van establece el libro que dice que es como si ahorcara, ¿no? El recto, que es el pubo rectal y el elevador del ano, como si quisieran exprimir el recto y el ano para la eliminación de las heces. Acá tenemos, por ejemplo, miren el ángulo acá, es un ángulo prácticamente agudo y este es el músculo puborectal, que una de sus eh, eh, inserciones óseas es el pubis, ¿no? Acá está el esfínter anal externo, músculo estriado, y en esta posición, pues, la materia fecal no va a salir, pero cuando ya uno empieza a pujar o hay una maniobra de Valsalva, el ángulo se modifica. A 110, 130, el músculo puborectal acá va a constreñir esta porción del colon para permitir que a través del acto voluntario de relajación del esfínter anal externo pueda salir la materia fecal, ¿no? Y tenemos nosotros entonces una unidad defecatoria. Esta unidad defecatoria está dada por los dos esfínteres, el anal interno y el anal externo. Este anal interno, una capa circular interna del colon, músculo liso, como el músculo liso, sistema nervioso voluntario, con un diámetro de medio centímetro. El esfínter anal externo, músculo estriado, sistema nervioso voluntario. Diámetro entre 0,6 y 1 centímetro. El control de este esfínter es voluntario a través del nervio pudendo, que va a permitir la defecación. En esta unidad defecatoria también tenemos los mecanismos de la continencia. Este mecanismo de la continencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo voluntariamente impedir el acto de la defecación, ¿no? Es un mecanismo de continencia, ¿no? Cuando hay incontinencia fecal, quiere decir que a pesar de mi voluntad no se ha podido contener la materia fecal y uno ha hecho deposición, ¿no? Que normalmente a veces sucede en algunas patologías de orden neurológico. Entonces, los mecanismos de la continencia, o sea, lo que va a evitar el acto de defecación es un esfínter anal cerrado y competente, la sensación y reflejos anorrectales normales, la capacidad y complianza rectal adecuada y un control consciente de la defecación. Este esfínter anal cerrado y competente tiene que ver con la contracción tónica del esfínter anal interno, el squeeze dado por el esfínter anal externo. Este squeeze podríamos traducirlo como ahorcamiento o escurrir el tubo digestivo, y este esfínter anal cerrado y competente por la noche, o sea, cuando nosotros dormimos, la presión del esfínter anal interna cae al igual que la presión rectal, ¿no? O sea, nosotros estamos durmiendo, estamos de manera inconsciente, pero nunca nos hemos levantado con la pijama, con la ropa interior, con deposición, ¿no? Porque fisiológicamente la presión del esfínter anal interno ha caído y la presión del esfínter anal externo se mantiene tónicamente contraído, ¿no? Eso por mecanismos fisiológicos neurológicos. Y también tenemos unos cojines hemorroidales, que son las venas hemorroidales, con un flujo venoso que se detiene.
Todo esto va a hacer que nuestro esfínter anal sea cerrado y competente, principalmente en la noche. Entonces, seguimos hablando de nuestra unidad defecatoria y tenemos que la sensación y reflejos son normales. La sensación intacta ayuda a prevenir la defecación inminente, discernir características de las heces. Miren, esto es importantísimo. O sea, cuando a veces ustedes quieren, es importante que estos temas se conversen y se hablen, no se tomen como gracia, sino de la manera más fisiológica posible y natural. Uno puede, cuando uno va a eliminar un flato, un gas, puede discernir la calidad de heces que tengo en el recto. Si uno sabe y conscientemente le llegan reflejos de que esas heces son líquidas, no va a eliminar el gas, no lo va a eliminar. O sea, porque hay un discernimiento, reflejo nervioso que me permite conocer si las heces que yo tengo en el recto son pastosas, duras o líquidas. Puede tener receptores del canal anal, receptores de la mucosa rectal y receptores del piso pélvico. Una cosa que voy a decir ahorita, que lo había omitido cuando hablaba de peristaltismo, es que también existe un peristaltismo de hambre, que normalmente se da en sujetos jóvenes, ¿no? Ese peristaltismo que es con estómago vacío o duodeno vacío, que se da con casi 8, 10, 12 horas de ayuno, en el cual el mismo hambre hace movimientos peristálticos que van a producir dolor, ¿no? He escuchado en algunos jóvenes que dicen, me duele la panza, es porque tengo hambre. Es por esos movimientos peristálticos de hambre y que lo traduce y lo dice muy bien el libro texto. Continuando con la unidad defecatoria, nosotros tenemos que, sí, tenemos dentro de esta unidad defecatoria que la sensación intacta ayuda a prevenir la defecación inminente, lo que les decíamos, las características de las heces, los receptores del canal anal, los receptores de la mucosa rectal y los receptores del piso pélvico. Entonces, dentro de la capacidad y complex adecuados, nosotros tenemos la sensación de defecar o una primera sensación cuando se ha llenado en 11 mililitros. El reflejo defecatorio a 50 mililitros y un volumen máximo tolerado entre 220 y 510 mililitros, ¿no? Acá estamos buscando baño de manera rápida y oportuna, ¿no? Para evitar cualquier tipo de malestar. Hay un compliance rectal que se da a los 300 mililitros de lleno, todo el tubo rectal, esos 12 a 15 centímetros, pero no hay cambios en la presión intraluminal. Hay una capacidad adaptativa rectal y estos 300 mililitros me va a producir una urgencia. Y acá están las posiciones en las cuales la posición fisiológica para una defecación agradable es esta, ¿no? A veces los wateres o son muy altos y nos ponen en esta posición en la cual el ángulo entre la pierna, el muslo y la parte del trasero no es un ángulo propicio como el ángulo que pueda darse en esta escena, ¿no? Donde este ángulo de acá va a permitir el descenso del piso pélvico y obviamente una evacuación más agradable y más completa. Entonces, tenemos nosotros acá la fisiología de la unidad defecatoria, donde el volumen de las heces en ese molde es suficiente para iniciar la contracción. Hay un llenado rectal de 50 mililitros, hay una distensión rectal por los receptores del piso pélvico, hace consciente el deseo y la desencadena, y la relajación del esfínter anal interno. Las heces entran en contacto con la zona de transición de los esfínteres y se va a dar los reflejos de la defecación. Reflejo mientérico intrínseco, pero este reflejo mientérico intrínseco a veces es débil y se tiene que ayudar con otro tipo de reflejo, que es el reflejo parasimpático de la defecación. Entonces, también es importante para una defecación agradable, consciente, que el ambiente sea aceptable, la inhibición del esfínter anal externo, la presión intraanal cae,
y cosas que impiden una defecación agradable, que el ambiente sea sucio, que no sea agradable a nuestros ojos, de nuestro olfato. Hay una recuperación de la presión del esfínter anal interno y contracciones orales. Eso es más de las posiciones, está la posición fisiológica y hablamos de lo que es estreñimiento. Constipación o estreñimiento son sinónimos, ¿no? La constipación puede definirse como la retención anormal de materias fecales, o sea, no, o se ha absorbido demasiada agua que ha permitido que las heces sean duras, ¿no? La constipación, para efectos prácticos, se define como cuando puedo decir que yo estoy estreñido, cuando en una semana ha habido menos de 3 deposiciones. Cuando hay un pujo excesivo, más del 25% del tiempo total defecatorio, y es una evacuación dura y difícil. Epidemiológicamente, el 3% de consultas pediátricas en consultorio de pediatría es por constipación crónica. Del 10 al 25% de constipaciones gastroenterológicas, también en la consulta, y hay un antecedente familiar del 15%. Factores que afectan la frecuencia de las deposiciones, la edad, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos, el reflejo mientérico casi no funciona, puesto que ellos hay que usar pañal hasta el año y a enseñarles a que puedan controlar su esfínter anal externo, que es músculo estriado, ¿no? La edad, la dieta y también el consumo de fibra, ¿no? El consumo de fibra de ingesta adecuada debe ser de 20 a 30 gramos al día. Tanto en la costa como en el medio andino se va a los extremos. En la costa menos de 15 gramos y en el sector andino más de 100 gramos, ¿no? Pero lo adecuado es de 20 a 30 gramos de fibra para tener una constitución semisólida de las heces, ¿no? Entonces, con estos jóvenes hemos acabado ya esta parte final ya del curso de fisiología y ya estamos pues prácticamente listos para el examen. Y como les decía, su delegada ha faltado una pequeña clase que es hablar sobre la digestión básicamente de los 3 tipos de nutrientes, o sea, digestión de carbohidratos, digestión de lípidos y digestión de proteínas. Es importante que ese capítulo se conozca, lamentablemente no se ha hecho, pero obviamente no va a ingresar al examen, ¿no? Entonces, con esto hemos acabado el curso, jóvenes. Recuerden